La mente tímida cierra la ventana y está en silencio y sin pensamiento sobre lo que no sabe para charlar mucho sobre lo que cree que sabe. Llena los espacios inexplorados con la simple repetición de lo que ya se ha explorado. Pero la mente abierta sabe que los territorios explotados con gran detalle fueron conocidos, pero solo marcados y medidos 1000 veces. Y el fascinante misterio sobre lo que marcamos y medimos puede, al final, provocarnos para dejar de pensar, hasta que la mente se olvide de caminar en el ciclo y perseguir sus propios procesos. Y saber que existe en este momento es puro milagro. En formas que difieren poco, esta es la última palabra en la sabiduría occidental y oriental. Los hindúes Upanishads dicen que piensa que Dios nos entiende a Dios. Pero quien piensa que se entiende a Dios, no lo conoce. Dios es desconocido para quienes lo conocen, y es conocido por aquellos que no lo conocen. Goethe dice esto en palabras que, para la mente moderna, puede ser más directo. El más alto al que un ser humano puede aspirar es el asombro. Y si el fenómeno fundamental lo sorprende, que está feliz, nada más grande puede provenir de él. Y no hay nada más por lo que puedas mirar. Este es el límite, profundamente que no puede entender a Dios. En tal asombro, no hay hambre, sino saciedad. Casi todos lo conocen, pero solo en los raros momentos en los que la belleza o la sorprendente extrañeza de una escena elimina la mente de su propia búsqueda, y por un momento, hace con que es imposible encontrar palabras para el sentimiento. Por lo tanto, somos afortunados de vivir en un momento en que el conocimiento humano ha estado tan lejos, que comienza a estar sin palabras no solo frente a la extrañeza y maravilloso, sino frente a las cosas más comunes. El polvo en los estantes se ha convertido en un misterio tan grande como las estrellas remotas. Sabemos lo suficiente sobre ambos para saber que no sabemos nada. Eddington, el físico, está muy cerca del misticismo, no en sus vuelos de imaginación más abiertos, pero cuando dice simplemente, algo desconocido está haciendo saber que, en tal confesión, el pensamiento completó el círculo, y somos niños nuevamente. Para aquellos que todavía están decididos a explicar todo, aprender el agua de la vida en papel y cuerda, esta confesión no dice nada y no significa nada más que derrota. Para otros, el hecho de que pensar haya completado un círculo es la revelación de lo que la humanidad ha hecho, no solo en filosofía y moral, pero en el sentimiento y la vida cotidianos. Tu mente ha estado en un tubo para alejarse de ti mismo y capturarte. Sufres por tu cuenta. No hay nada que forzar. Nadie la obliga a vivir y morir y girar con el equipo y abrazar y besar su hardware de agonía, su neumático lagrimal, el cubo de la rueda de la nada. Al descubrir esto, la mente se vuelve completa. La división entre yo y yo, el ser humano y el mundo, ideal y real, llega a su fin. Paranoia. La mente además de sí misma se convierte en metano. Por lo tanto, la mente está libre de sí misma, libre de agarrarse a sí mismos. Las manos pueden manejar, libre de mirar a sí mismos. Los ojos pueden ver, libre de tratar de entenderse. Pensar puede pensar. Sentir, ver y pensar así, la vida no requiere ningún futuro para completarse, sin explicación para justificarse. En ese momento, ella se completa. Muchas personas han tratado de practicar la meditación vaciando sus mentes, buscando no tener pensamientos o experiencias sensoriales. Algunos llegan al punto de cerrar los ojos, cubrirse las orejas e incluso privar a sus sentidos. Esta privación sensorial puede ser interesante, proporcionando experiencias similares a las de las sustancias psicodélicas como el LSD. Hoy en día hay laboratorios especiales donde es posible lograr un alto grado de privación sensorial. Sin embargo, para los profesionales de yoga experimentados, esto no es inquietante. Algunas personas pueden encontrar experiencias fascinantes al aventurarse en este mundo de privación sensorial, especialmente en condiciones de ausencia de peso, como buzos que bajan a grandes profundidades. En este entorno, sienten una sensación de ligereza y al mismo tiempo pierden su sentido de responsabilidad, se vuelven excesivamente felices, hasta el punto de que en algunos casos ofrece sus máscaras a los peces, lo que obviamente es peligroso, porque puede terminar, si 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 puede terminar. Si elige someterse a estas experiencias, es esencial tener cuidado con el tiempo y la profundidad, además de tener a alguien monitoreando. La felicidad momentánea no debe oscurecer la importancia de la supervivencia y la responsabilidad.
ya que el objetivo es encontrar el equilibrio y el crecimiento en su viaje espiritual. Esto también sucede con los astronautas que van al espacio. Descubren cada vez más la necesidad de controles automáticos para llevarlos de regreso al barco, ya que no hay forma de cambiar la gravedad y volver al lado que le quedan. Es interesante observar que en el espacio puede experimentar la sensación de estar sin peso. Suzuki, cuando se le preguntó sobre la experiencia de Satori, la iluminación en el budismo zen, lo describió como una experiencia diaria común. Pero a unos 5 centímetros sobre el suelo. Un taoísta dijo que es fácil quedarse quieto, la dificultad es caminar sin tocar el piso. ¿Y por qué nos sentimos tan pesados? No es solo una cuestión de gravedad y peso físico, pero para llevar la carga del cuerpo. Hay un koanus en el budismo que pregunta quién lleva este cadáver. Cuando nos sentimos débiles y expresamos que la vida se está arrastrando, sentimos que estamos arrastrando nuestro cuerpo como una carga. ¿Pero para quién es esta carga? Esta es la pregunta crucial. Cuando no se queda a nadie a quien el cuerpo pueda ser una carga, ya no es pesado. Cuando no hay más resistencia al cambio, que es la esencia misma de la vida, disipamos la ilusión de que controlamos nuestros pensamientos y sentimientos. La verdad es que somos solo un flujo continuo de pensamientos y sentimientos. No hay entidades separadas que los produzcan. Es como decir que escucho sonidos, cuando, en realidad, todos los sonidos son solo sonidos que se escuchan. Hay una duplicación de palabras que se pueden comparar con la oscilación en un sistema eléctrico, con mucho regreso. Por ejemplo, la palabra caminar es una redundancia. Cuando simplemente puedas ver o ver la misma manera, piensa que piense, o sus propios pensamientos, crea un efecto similar de la oscilación. Cuando nos identificamos con el pensador, tratamos de observar nuestros pensamientos. Decir cosas como, estoy preocupado, y no debería estarlo, pero solo aumenta la ansiedad. ¿Cómo es la devolución del teléfono antiguo que hizo que la llamada sea chiar? Esta disciplina, según lo discutido por Nagarjuna, es capaz de abolir la ansiedad, ya que nos hace darnos cuenta de que nuestra ansiedad no hace ninguna diferencia en lo que está por venir. Desde este punto de vista podemos reconocer que la muerte es inevitable, y al aceptarla completamente liberamos la necesidad de una defensa constante y desperdiciamos menos energía en preocupaciones innecesarias. En lugar de reprimir la conciencia de la muerte, debemos considerarlo como lo más importante que se refleja ahora, porque nos permite vivir en mayor armonía. ¿No se expresa en oración, camino a Dios? Respuesta. En primer lugar, examinemos los problemas contenidos en esta pregunta. Termina la oración, la concentración y la meditación. ¿Y qué queremos decir con oración? Primero, en oración, repetición, súplica a lo que Dios llama la realidad. Usted como individuo está preguntando, rezando, suplicando, buscando orientación de alguien que llama a Dios. Por lo tanto, su enfoque es la búsqueda de una recompensa, la búsqueda de satisfacción. Está en asignación individual o nacional, y desea orientación. O está confundido y suplica claridad. Busca ayuda de la que Dios llama. Se entiende con esto que Dios, lo que sea Dios. No tratemos con eso ahora. Aclarará la confusión que usted y yo creamos. Porque después de todo, hicimos la confusión, la miseria, el caos, la aterradora tiranía y la falta de amor. Y deseamos al que llamamos a Dios para disipar la confusión. En otras palabras, queremos que en esta confusión nuestra miseria, nuestro sufrimiento, nuestro conflicto es aclarado por otro. Le pedimos al otro que nos traiga luz y felicidad. Cuando preguntas, cuando ruegas algo, algo generalmente se logra. Cuando preguntas, recibes. Pero lo que recibe no creará pedido, porque lo que recibe no le brinda aclaraciones y comprensión. Solo satisface. Porque cuando preguntas, obtienes lo que proyectas. ¿Cómo puede la realidad, Dios, cumplir con su solicitud particular? Puede ser inconmensurable, lo inefable, interesarse en las pequeñas preocupaciones, miseria y confusiones creadas por nosotros mismos. ¿Quién es quien nos responde? Por supuesto, lo inconmensurable no puede cumplir con lo que se mide, el mezquino, el pequeño. Pero, ¿qué nos conoce? En el momento en que rezamos, estamos en silencio, en un estado de receptividad. Entonces,
Nuestro propio subconsciente nos trae una claridad momentánea. Es decir, quieres algo, anhelas ello, y en ese momento de anhelo, devoto suplicando, es relativamente receptivo. Tu mente consciente y activa es relativamente tranquila, y así, el subconsciente se proyecta en sí y recibe una respuesta. Pero, por supuesto, esta respuesta no proviene de la realidad, lo inconmensurable. Es tu propio inconsciente quien responde. Por lo tanto, no nos confundimos para pensar que cuando se responde nuestra oración, estamos en relación con la realidad. La realidad tiene que llegar a nosotros, y no podemos hacerlo. Todavía hay en este problema de oración otro factor: la respuesta de lo que llamamos la voz interior. Como dije, cuando la mente está suplicando, rogando, es relativamente tranquilo. Y cuando escucha la voz interior, es su propia voz la que se proyecta en esa mente relativamente tranquila. ¿Cómo puede esta voz ser la voz de la realidad? ¿Cómo puede una mente confusa, ignorante, llena de ansias, demanda, súplica, comprender la realidad? La mente solo puede recibir la realidad cuando está en absoluta tranquilidad, nada exigiendo, nada anhelo, no pedir nada, ni para ellos mismos, a la nación o a otra persona. Cuando la mente de todo tranquila, cuando cesa el deseo, solo entonces surge la realidad. Pero una persona que se queja, pregunta, suplica, anhela orientación, esa persona encontrará lo que está buscando, pero no será la verdad. ¿Qué recibir será la respuesta de las capas inconscientes de su propia mente para proyectarse en lo consciente? Y esa voz tranquila, esa voz sutil que lo guía, no es la real, sino solo la respuesta del inconsciente. Este problema de oración también contiene el tema de la concentración. Para la mayoría de las personas, la concentración es un proceso de exclusión. La concentración se logra mediante esfuerzo, compulsión, dirección, imitación, y así, la concentración es un proceso de exclusión. Estoy interesado en esto, llaman meditación, pero mis pensamientos están distraídos. Arreglado, entonces, mi mente en una imagen, una idea, excluyendo todos los demás pensamientos. Y este proceso de concentración, que es exclusión, se considera un medio de meditación. Eso es lo que hacen, ¿no? Cuando te conformas para meditar, fijas tu mente en palabras, en una imagen. Pero la mente quiere soñar despierto. Hay una interrupción constante de otras ideas, otros pensamientos, otras emociones que intentan expulsar y pasar su tiempo trabajando con sus pensamientos. Este proceso que llamas meditación trata de centrarse en una cosa que no tiene interés, y sus pensamientos continúan multiplicando, aumentar, interrumpir. Sí, gasta su energía en el esfuerzo de excluir, desviar, expulsar. Y si puede concentrarse en un pensamiento elegido, un objeto dado, cree que, después de todo, logró meditar. Pero esto no es meditación. ¿Crees que lo es? La meditación no es un proceso de exclusión. Exclusión en el sentido de desviar, elevando la resistencia contra ideas invasivas. La oración, por lo tanto, no es meditación. Y la concentración, que consiste en excluir, no es meditación. ¿Cuál es la meditación entonces? La concentración no es meditación porque si estamos interesados, es relativamente fácil centrarse en cualquier cosa. Un general está planeando la guerra, la carnicería y está intensamente concentrado. Un comerciante comprometido a ganar dinero está muy concentrado. Incluso puede ser implacable al reservar todos los demás sentimientos y centrarse en lo que desea. Un hombre interesado en una cosa es, como es natural, concentrado espontáneamente. Pero, sin duda, este tipo de concentración no es meditación. Es mera exclusión. ¿Y qué es la meditación entonces? Por supuesto, no está fijamente en un objeto, en una palabra, una idea o una oración, una imagen o una esperanza especulativa. Esto es ciertamente una mera concentración en algo que desea. Así como el hombre de negocios se enfoca en ganar dinero, se enfoca en lo que desea, tanto que excluye, repele y lucha contra las olas invasivas de pensamiento. Y esto, ciertamente, no es meditación. Pero, ¿qué es la meditación? Ciertamente, la meditación es comprensión. La meditación del corazón es comprensión. ¿Cómo puede haber comprensión si hay exclusión? ¿Cómo puede haber entendimiento cuando se suplica cuando hay una súplica? Al comprender que hay paz, hay libertad. Cuando entendemos una cosa, liberamos de ella. Sin embargo, la mera concentración u oración
no trae comprensión. La comprensión, por lo tanto, constituye la base, el proceso fundamental de meditación. No tienes que aceptar esto porque estoy diciendo, pero si miras cuidadosamente, con toda la profundidad, la oración y la concentración, encontrarás que ninguno o el otro conduce a la comprensión. Llevan esto a la terquedad, a una fijación a la ilusión, mientras que la meditación en la que hay comprensión trae libertad, claridad e integración. ¿Y a qué nos referimos con la comprensión? Comprender significa dar el significado correcto, el valor correcto para todas las cosas. Ser ignorante es asignar valores falsos. La naturaleza misma de la estupidez es la falta de comprensión de los valores correctos. Por lo tanto, la comprensión llega a la existencia cuando hay valores correctos, cuando se basaron los valores correctos. ¿Y cómo puede una persona establecerse, determinar los valores correctos? El valor correcto de la propiedad, el valor correcto de las relaciones, el valor correcto de las ideas. Para definir el valor correcto, debe entender cuál es el pensamiento, ¿no? Si no entiendo el pensamiento, que soy yo mismo, lo que elijo no tiene sentido. Es decir, si no me conozco a mí mismo, mi acción, mi pensamiento, no hay base de ningún tipo. Está claro, por lo tanto, que el autoconocimiento es el comienzo de la meditación. No es el conocimiento que cosecha en mis libros, que cosecha de las autoridades, los gurús, sino el conocimiento que nace de autoinvestigación, que es la percepción de uno mismo. La meditación es el comienzo del autoconocimiento. Y sin autoconocimiento no hay meditación. Porque si no entiendo las tendencias de mis pensamientos, de mis sentimientos, si no entiendo mis razones, mis deseos, mis afirmaciones, mi búsqueda de patrones de acción, que son ideas, no me conozco a mí mismo. Y no tengo base para pensar. Y el pensamiento que solo pregunta, reza o excluye, sin entenderse a sí mismo, sin duda terminará con confusión e ilusión. Por lo tanto, el comienzo de la meditación es el autoconocimiento, lo que significa ser consciente de todos los movimientos del pensamiento y el sentimiento. Conozca todas las capas de conciencia, no solo las capas superficiales, sino también las actividades ocultas y profundas. Pero para conocer actividades profundas, los motivos ocultos, reacciones, pensamientos y sentimientos, la mente consciente necesita tranquilidad. La mente consciente debe estar tranquila para recibir la proyección del inconsciente. La mente superficial y consciente está ocupada con sus actividades diarias, con la ganancia de subsistencia, para engañar a los demás, con la exploración de otros, con el escape de problemas. Todas las actividades diarias de nuestra existencia. Esta mente superficial necesita comprender el significado correcto de sus propias actividades y, por lo tanto, traer tranquilidad a sí misma. No puede producir tranquilidad, quietud, mera regimiento, compulsión o disciplina. Solo puede producir tranquilidad, paz, quietud, al comprender sus propias actividades, observarlas, por su percepción, por el reconocimiento de su propia crueldad, la forma en que un sirviente, la esposa, la hija, la madre, 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 la madre cuando la mente consciente superficial se siente completamente cómoda, no está narcotizado por la compulsión o sabio por el deseo. Luego puede recibir los mensajes, las sugerencias del inconsciente, las múltiples capas ocultas de la mente, instintos raciales, recuerdos enterrados, deseos ocultos, heridas profundas singular. Solo después de que todas estas cosas se proyecten, se entiendan y liberen, en su totalidad, desde su carga, ya no encadenan a ninguna palabra. Cualquier recuerdo está en condiciones de recibir lo eterno. La meditación, por lo tanto, es el autoconocimiento, y sin el autoconocimiento no hay meditación. Si no conoce todas sus reacciones, todas las horas, plenamente consciente de ellas. Si no tiene un conocimiento perfecto de sus actividades diarias, el mero acto de encerrarse en una habitación y sentarse frente a un retrato de su gurú, su maestro, practicar puja, meditar, es un escape, porque sin conocimiento personal no hay un pensamiento correcto. Y sin pensar bien, lo que hace no tiene significado. No importa cuán nobles como sean sus intenciones. La oración, por lo tanto, no tiene importancia sin el autoconocimiento. Pero cuando hay autoconocimiento, hay un pensamiento correcto, y luego hay una acción correcta. Cuando hay una acción correcta, no hay confusión. Y por lo tanto, no hay una súplica para otra para sácalo de él. Un hombre que está completamente vigilante está meditando.
No reza porque no quiere nada. A través de la oración, la regación, la súplica, el champán, uno puede producir una cierta tranquilidad. Lo que, sin embargo, es simplemente insensibilidad, ya que reduce la mente a un estado de cansancio, la narcotiza y la exclusión, que llama concentración, no conduce a la realidad. Ningún tipo de exclusión produce este resultado. Lo que trae comprensión es el autoconocimiento, y no es muy difícil estar atento cuando hay una intención correcta. Cuando estamos realmente interesados en descubrir todo el proceso de nosotros mismos. No solo la parte superficial, sino el proceso total de todo nuestro ser. Esto se vuelve relativamente fácil. Si realmente quieres conocerte a ti mismo, investiga tu corazón y tu mente para conocer todo tu contenido. Y si tienes la intención de conocerte, te conocerás. Luego puedes sentir, sin condena, sin justificación, cada movimiento del pensamiento y sentimiento, y siguiendo cada pensamiento y cada sentimiento. Tan pronto como surge, produce una tranquilidad que no es el resultado de la compulsión o la regación, pero no hay problema, ninguna contradicción. Se convierte en una mente tranquila y plácida como una laguna en una tarde sin viento. Y cuando la mente está tranquila, entonces lo inconmensurable llega a la existencia. ¿Puede un hombre que aborrece la violencia participar en el gobierno de un país? Respuesta. ¿Por qué? ¿Qué es el gobierno? Después de todo, un gobierno representa lo que somos. En la democracia de So, cualquiera que sea su significado, elegimos representar a aquellos que son iguales a nosotros. Aquellos que nos gustan, que tienen la voz más fuerte, la mente más inteligente, o lo que sea. Entonces, ¿y qué somos? Somos una masa de reacciones condicionadas. Violencia, codicia, adquisición, envidia, poder voluptuoso, etc. Por supuesto, el gobierno es lo que somos, es decir, violencia en diferentes formas. ¿Y cómo puede un hombre cuyo ser realmente no existe la violencia para pertenecer tanto en el nombre como en la estructura que es violenta? ¿Puede la realidad coexistir con violencia, que es lo que llamamos gobierno? ¿Puede un hombre que busca o experimenta la realidad tener algo en común con los gobiernos soberanos? ¿Con nacionalismo? ¿Con ideología? ¿Con la política del partido? ¿Con un sistema de energía? ¿El hombre pacífico? Él piensa que, adhiriéndose a un gobierno, podrá proporcionar algún servicio útil. ¿Y qué sucede cuando entra al gobierno? La estructura es tan poderosa que la absorbe, y tiene muy poco que hacer. Señor, este es un hecho. Aquí vemos hoy en el mundo. Cuando una persona ingresa a una parte, o solicita una elección para el Parlamento, o lo que sea, tiende a aceptar el programa del partido. Entonces deja de pensar. ¿Y cómo puede un hombre que se entregó a otro, un partido, un gobierno o un gurú, para encontrar la realidad? ¿Y cómo puede el que busca la verdad para tener alguna relación con la política de los poderes? Vea, caballeros, hacemos tales preguntas porque nos gusta depender de la autoridad exterior, el medio ambiente, a la transformación de nosotros mismos. Esperamos que las cabezas, los gobiernos, los partidos, los sistemas, los patrones de acción de alguna manera, nos transformen. De alguna forma implantará el orden y la paz en nuestras vidas. Esta es, por supuesto, la base de todas las preguntas de este género, ¿no? ¿Puede otro, ya sea un gobierno, un gurú o un demonio, darle paz y orden? ¿Alguien puede traerte felicidad y amor? Es obvio, no. La paz solo puede nacer después de entendida perfectamente la confusión que nos hemos creado. Entendido no solo en el nivel verbal, sino por dentro. Después de las causas de confusión y lucha eliminadas, sin duda tendremos paz y libertad. Sin embargo, sin tener cuidado de eliminar las causas, preferimos recurrir a la autoridad externa para darnos la paz. Y el exterior siempre está sumergido en el interior. Si bien existía el conflicto psicológico, el entusiasmo del poder, el entusiasmo de la posición, etc., cualquiera que sea la estructura externa, por mucho que se haya construido, por beneficioso y ordenado, siempre estará dominada por la confusión interna. Por lo tanto, es obvio que debemos dar toda la importancia al interior y no permanecer en el mero dependencia del exterior. ¿Por qué no puede influir en un jefe del partido o miembros de un gobierno y trabajar a través de ellos? Respuesta. Por la razón muy simple de que los jefes son factores de degeneración en la sociedad
y los gobiernos son la expresión de la violencia. ¿Y cómo puede algún hombre que realmente quiera entender la verdad trabajar a través de instrumentos que se oponen a la realidad? ¿Por qué? ¿Por qué deseamos guías políticas o religiosas? Por la razón muy clara, queremos ser dirigidos. Queremos decirnos qué debemos hacer o qué debemos pensar. Nuestra educación, nuestras organizaciones sociales y religiosas se basan en ella. No nos dicen cómo deberíamos pensar, sino qué debemos pensar. En tales condiciones, por supuesto, necesita guías, jefes, porque está confundido, porque se está desintegrando, porque sufre y no sabe qué hacer. Atrae a alguien, a las guías políticas, religiosas o económicas. Para ayudarlo a ayudar sales de esta condición caótica de existencia. Bueno, cualquier guía política o religiosa puede sacarte de esta miseria, esta confusión. Presta atención, por favor. Tenemos una pregunta muy importante aquí, porque la publicación guía implica poder, posición, prestigio. La publicación guía implica exploración, tanto para lo que se guía como por lo que guía. La guía surge porque aquellos que están guiados quieren ser guiados. Esto significa que el seguidor también explora la guía, y la guía explora al seguidor. Sin el seguidor, ¿quién es la guía? Se encuentra frustrado, se siente perdido y, sin guía, ¿qué le sucede al seguidor? Por lo tanto, tenemos un proceso de explotación mutua. ¿Y dónde existe el deseo de poder, posición y dominio? Guía. No hay comprensión. Cuando la guía se convierte en autoridad, la persona que decide todos los asuntos, políticos o religiosos, entonces el seguidor se convierte en un mero fonógrafo, un mero autómata. Y visto como la mayoría de las personas prefieren repetir, prefiere ver la actuación de las guías. El resultado es que nos convertimos improductivo, incapaz de pensar. Y eso es exactamente lo que sucedió en el mundo. ¿Es nuestro problema, por lo tanto, es porque necesitamos guías o jefes? ¿Alguien puede sacarte de la confusión que te estás creando? Otros pueden señalarlo a las causas de su confusión, pero asegúrese de que no se conviertan en guías. Yo, por ejemplo, te estoy mostrando la causa de la confusión, pero no estoy con que se convierta en tu guía o tu gurú. Depende de usted percibirlo y estar de acuerdo o simplemente dejarlo a un lado. Sin embargo, si te induciría a ingresar a una organización, si me convirtiera en tu autoridad, en este caso me haría importante. Por lo tanto, su confusión continuaría existiendo y simplemente huiría de su confusión, y me daba mucha importancia. Pero es tu confusión la que debería dar importancia y no a mí. Así que, amigo mío, estoy fuera del juego. Lo importante es que comprenda su propio sufrimiento, su propia confusión, la suya propia dolor, su propia existencia desastrosa. Y para entender, necesitas a alguien, quien sea. Lo que necesita es observar con precisión, claramente, con ojos no llenos de prejuicios. Y eso debería hacerlo por ti mismo. Debes mirar dentro de ti mismo para averiguar si tienes prejuicio. Esto significa que debes ser consciente de su propio proceso, sus propias idiosas. Como generalmente no estamos dispuestos a descubrirnos a nosotros mismos y examinar el proceso de autoconocimiento, buscamos una guía. O antes, creamos una guía. La guía se vuelve importante porque nos ayuda a escapar de nosotros mismos. La guía se puede adorar, se puede almacenar en una jaula y puede murmurar de ella. La guía, por lo tanto, es en realidad un factor degenerativo. Positivamente, cuando el individuo, cuando una sociedad, cuando una civilización apela a una guía, indica un estado de desintegración. Una sociedad creativa no tiene guía, porque cada individuo es una luz para sí mismo. La sociedad como esta es el resultado de las relaciones entre las personas que buscan el autoconocimiento y la comprensión. Profundo, fundamental. Y esas personas no necesitan una sociedad estática, con sus guías o jefes, con sus organizaciones sociales autoritarias. The spiritual path is a call to awaken the true nature of your being. It is a call to live in freedom, love, and peace, and to share these blessings with others. The spiritual path is not a search to find something that is missing, but a journey to find out what is already present, but hidden by the illusion of the ego. The spiritual path is not an escape from everyday life, but a way of living fully in the present moment, with wisdom and passion.
here and now. In fact, spirituality is a very simple thing, and spirituality deals essentially with awakening. As the intuitive consciousness of unity and the dissolution of our attachment to egoic consciousness. By saying that spirituality is a very simple thing, I do not mean it is easy or difficult. For some, it can be very easy, while for others, it can be harder. What is necessary for spiritual awakening? There are many factors and influences that play a role in our awakening to the ultimate reality. But the biggest factors are sincerity, determination, and courage. Sincerity is the key to God's vision. Sincerity is a word that, when teaching, often I use to convey the importance of being rooted in the qualities of honesty, authenticity, and legitimacy. If we want to totally awaken to our natural and righteous state of unified consciousness, there can be nothing false or artificial in our motivations. Although teaching and masters can induce us to look inside to the peace that is beyond all understanding, we will always travel through the wire of our inner sincerity, or its need. For the ego is intelligent and cunning in the art of deception, and only the honesty and legitimacy of our ineffable being are beyond the influence of the ego. Without sincerity, it is easy even for the greatest spiritual teachings to become a little more than toys in the mind. In our world, in constant change of quick solutions, great promises and short periods of attention, it is easy to remain at a very superficial level of consciousness. Although the awakened state is always present and closer than your feet, hands, or eyes, it cannot be approached in a careless or non-sincere manner. There is a reason why we ask for the search engines from all over the world to take their shoes and speak in a low voice before they enter sacred places. The message that is transmitted is that we must take and warm our ego before access to the divine will be granted. All attempts of our ego to control, demand, and analyze reality have no other influence but to make life more conflicting and difficult. But an open mind and a sincere heart have the power to give us access to the realization of what has always been present from the beginning. Always be quiet, and let the strength work in your conscience through the transparency of perfect sincerity. It is the purpose that is indispensable, the crucial factor. Disciplina is a vase and must be filled to the edge with the purpose, which is love in action, because nothing can be done without love. Determination is fundamental on the spiritual path. Without it, you can easily divert from your goal and fall into the ego samples. When people asked the great wise Nisargadatta Maharaj, what did he think was the most important quality to have to awaken? He said, it is the dedication. When you are dedicated, you are both sincere and determined. Being determined means maintaining attention in one thing. It is to remain as the pure consciousness of being. I found that the most challenging thing to do for most spiritual seekers is to be concentrated on a thing for a long time. The mind jumps back and forth with your interests and questions at the moment. It is rare to have a question for a long time to penetrate it deeply in spirituality. It is very important not to let the egoic mind be jumping from one subject to another, like an unresolved dog. Remember, awakening deals with the realization of its true nature and the dissolution of all attachment to egoic consciousness. True dedication is therefore the willingness to abandon all attachment and identification with the ego, and remain as pure consciousness of being. It is remaining as you are, dating from everything that is not essential. It is a surrender to the reality of what it is. You need to experience this state beyond the mind. Abandon everything. Release everything. Give up everything. And it empty until there is nothing left. Have the courage enough to be completely empty. It doesn't matter what identity we cling to. It takes great courage to get out of the old mask we wear and the old scripts we live, to open us to the mysterious inner core of our being. The process of reaching a full awakening in Maduro requires courage, since not only our vision of life, but life itself transforms itself to align itself with the inner mystical vision. A sincere heart is a vigorous and brave heart willing to let go of the great unknown expansion of being, an expansion that the egoic mind has no way of knowing or understanding. When our conscience opens beyond the dream state of egoic consciousness to the infinite nothing of intuitive consciousness, it is common for the ego to feel very afraid and terror when this transition begins.
Although there is nothing to fear about our natural state of infinite being, such a state is beyond the ego's ability to understand. And as always, egos fear what they do not understand or can control. As soon as our identity leaves the kingdom of the ego and assumes its legitimate place as an infinite nothing, or all consciousness, all fear disappears. We wake up, just as when we awaken from a bad dream. To make this transition from the dream state to the mature and awake state, it takes a lot of courage. Those who do not have the courage will not accept the real, although it is offered. The only obstacle is the unwillingness born of fear. An idea of purpose and honesty in the search will lead to your goal. Sincerity, determination, and courage are indispensable qualities on the spiritual path. From the ego dream state, we awaken to the peace and tranquility of being. All that remains is to do then, is to live. Now the keys to freedom are in your hands. Use, say. Primero consideremos lo que una mente está unida a un círculo vicioso. Bueno, uno de los casos más obvios que conocemos es la preocupación. El médico le dice que tendrá que hacer una operación. Esto sucede de una manera que automáticamente a todos se preocupan por eso. Como la preocupación se quita apetito y el sueño, es malo para usted. Pero no puede dejar de preocuparse por lo que está más preocupado por estar preocupado. Además, como es absurdo, está enfurecido para hacer esto. ¿Te preocupa haber preocupado por preocuparse? Este es un círculo vicioso. Ahora, no es difícil. Para la mente parece un mono, saltando hacia arriba y hacia abajo todo el tiempo, cuando aprendes a pensar que realmente no puedes detenerlo. Y una gran cantidad de personas dedican sus vidas a mantener las mentes ocupadas y sentirse extremadamente incómodas con el silencio. Cuando estás solo, nadie dice nada. No hay nada que hacer. Esta preocupación, falta de distracción, estoy solo conmigo mismo. Quiero alejarme de mí mismo. Siempre quiero hacerlo. No quiero estar solo, me siento extraño, porque huyes de ti mismo. ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué quieres olvidar? ¿Por qué quieres parar? Porque eres adicto a los pensamientos. Esta es una droga muy peligrosa. El pensamiento compulsivo continúa y continúa y continúa. Es un hábito. Por lo tanto, es difícil detener esta actividad. Pero debes parar si quieres estar saludable, porque si digo todo el tiempo, no escucho lo que otros tienen que decir. Y terminaré en una situación en la que no tengo nada de qué hablar más allá de mis propias palabras. Exactamente de la misma manera, si creo que todo el tiempo, no tendré nada que pensar que mis pensamientos. Para tener algo sobre qué pensar, hay momentos en que tienes que dejar de pensar. Pero ¿cómo hacer esto? La primera regla es no intentarlo. Porque si lo intentas, será como alguien que intente calmar las aguas turbulentas con un plato plano. Solo se estropeará aún más. Al igual que una piscina estéril y turbulenta se calma si se queda tranquilo, debe saber cómo dejar su mente en paz. Ella se calmará sola. Si de hecho es una creación infinita y existente, ahora tiene bien la capacidad de acceder a este infinito. De todos modos, ¿qué sirve esta idea que está creando sobre usted, dentro de su experiencia actual? Tiene la capacidad de acceder a cualquier cosa que sea relevante, todo lo que sea relevante, para su definición de vida, como lo ha creado, en su experiencia local de existencia. Y cuando encuentras formas de buscar tu mente, suelta por la resistencia o encuentran pensamientos gratuitos, y aprendes a mantenerse constantemente en la alineación vibratoria que realmente eres, por lo que comienzas a ver el mundo con los ojos de la fuente. Empiezas a entender las cosas como realmente son. La distorsión de todas las cosas comienza a desaparecer y su propósito y razón para vivir comienzan a cuidar de usted. Y lo más importante, comenzará a comprender el universo y su lugar en toda esta expansión. Entonces te pasa que es tuyo los sentimientos, y sus sentimientos de autocripreciación comienzan a involucrarlo y verter todo lo que usted es, y se extiende a los límites de este universo, y ayudan a todos a ponerse en contacto con usted, incluso de la manera más sutil, porque está conectado y activamente adjunto a la fuente dentro de ti. Ya no eres un fragmento, ya no eres una sombra de quien eres, realmente lo eres. Tú existes. Cuando entiendes todo esto, se hace aparente automáticamente que solo hay ahora. Ese tiempo es solo una ilusión,
pero que tu experiencia es real, cuando lo creas en tu conciencia. Pero lo que esto significa es que, en relación con el concepto de tiempo, si existes ahora, siempre has existido y siempre existirás. Entonces eres eterno, eres infinito. Deje que esto se vuelva obvio. Lo importante es que estás alineando con lo que realmente eres. En otras palabras, ingrese la alineación con lo que se ha convertido. Entonces tenemos que contar esta historia, aunque muchos han escuchado antes. Pero escuche y comprenda, porque es lo que eres. Y así es como encaja todo. Eres igual a la energía de origen. Antes de entrar y convertirte en la energía de origen, escúchala, trata de abrazarla, puedes sentirla. La energía de origen es absurdamente grande. La energía es como tú. La energía de origen es antes de llegar a este cuerpo físico. Tú, el genio, el brillante, y la fuerza de Dios, que eres.